Desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Ya estamos junto a ustedes, un nuevo capítulo de Mirada Infinita. Hoy día vamos a conversar con un tremendo entrevistado, Manuel Marfán, ingeniero comercial, doctor en economía, encabezó el equipo que diseñó la reforma tributaria a comienzos de los 90, fue subsecretario de Hacienda, fue ministro de Hacienda, consejero del Banco Central, vicepresidente incluso de la institución, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, investigador de CIEPLAN. Es un currículum extenso, así es que vamos a sacarle partido y provecho a esa experiencia en tantos lugares distintos para hablar de la economía. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias. Muy contento, hace tiempo que no nos veíamos. Así es. Manuel, te voy a partir preguntando, siempre está esta idea, ¿no?, del fantasma de la recesión o recesión técnica, 2 trimestres consecutivos con contracción económica. Estamos todavía a la espera de conocer el IMASEC del mes de junio. Pero más allá de los datos que se conozcan, ¿qué sensación te deja a ti el momento económico? ¿Es un país que vive la recesión como tal? ¿Es un país a que las cifras no lo acompañan? ¿Cómo habría que denominarlo? No, estamos... veníamos durante largo tiempo de un desempeño bien mediocre, creciendo al 2%, en torno al 2%. Y ahora estamos más mediocres, en la coyuntura más cercana. El IMASEC total ha estado en el plano negativo, pero eso es la minería que lo empuja para abajo, que no ha estado bien. Pero cuando uno ve el IMASEC no minero, el desestacionalizado para evitar problemas estadísticos, está plano hace 9 meses, hace 3 trimestres que está ahí planito, no sube, no baja, pero tampoco sube. Y eso habla de una economía que ha estado estancada. Y no está muy claro todavía por qué está ocurriendo eso. Yo creo que es una mezcla de cosas. No las voy a decir en orden de importancia. No, como aparezcan nomás, porque después nos podemos ir recogiendo y vamos conversando sobre algunas de ellas. Sí. Una es que yo creo que la reforma de pensiones, que podría haber sido mejor, pero fue una buena reforma de pensiones. Y entre otras cosas, aumenta las cotizaciones previsionales de las personas. La jornada de 40 horas también es una buena idea, pero las personas ganan lo mismo por trabajar menos. Y así 3 o 4 iniciativas que si bien se hicieron de manera pausada para que esto no ocurriera todo junto, la suma de todo eso aumenta los costos laborales de una manera que no era sostenible para la velocidad que venía creciendo la economía. Uh-huh. ¿Ya? Y claro, bueno, eso es un tema que se va a ir disipando con el tiempo, pero estamos en el momento que eso puede estar golpeando y explicando una parte de la coyuntura. También la campaña política que tuvimos el año pasado tuvo como eje del candidato Kast transmitir la idea de que la economía se estaba cayendo a pedazos, ¿ya?
Y si esa es una discusión puramente política, bueno, está dentro de las reglas del juego. Pero cuando la gente empieza a pensar que es cierto, se transforma en una profecía autocumplida. Yo personalmente hablé con varios empresarios para decirles que para los empresarios lo importante es que al país le vaya bien. Un político podrá pensar que es mejor que el país le vaya mal porque así podemos nosotros gobernar después. Pero a los empresarios lo que le conviene es que el país le vaya bien. Y con varios de ellos se pegaron el palmazo de que efectivamente estaban pensando que con el gobierno que había era bueno que el país le fuera mal, lo cual es muy raro para un empresario, ¿ya? Sí, obvio. Es muy raro. Entonces hay un tema de expectativa. Y en lo más reciente hay algunos hechos como, por ejemplo, el beneficio que se le pretende dar en la ley miscelánea de reconstrucción al sector construcción para poder deshacerse del stock de viviendas terminadas y sin vender, que es muy grande, ¿ya? Pero resulta que recién hace poco se dijo que ese incentivo iba a ser con efecto retroactivo, pero pasaron varios meses en los cuales se paralizaron las ventas porque a la espera que se aprobara el incentivo. Uh-huh. Y poder beneficiarse de él. Bueno, y así uno puede seguir picoteando en una serie de razones que ninguna por sí sola es capaz de explicar esto. Pero lo que tienen todas ellas en común es que todas se pasan, ¿ya? Se terminan. Y lo más probable es que recuperemos una senda en torno al 2%, que es volver a la mediocridad. Las proyecciones que hizo el Banco Central, por ejemplo, en su último informe de política monetaria, esto fue en junio, y todavía no estaba el armisticio al cual se llegó con Irán y Estados Unidos, los precios del petróleo altos, y lo que ellos proyectan es para los años 26, 27 y 28 una trayectoria que es muy parecida a la del IPOM anterior en la suma, pero el perfil es distinto porque es con menos crecimiento este año uh-huh. y más crecimiento los próximos 2 años, ¿ya? Con un promedio en torno al 2%. El escenario base que tiene la ley de presupuesto y el Ministerio de Hacienda ese escenario base no incluye los efectos que eventualmente pudiera tener el proyecto de ley que se discute hoy día, también están en esas cifras. Así que lo más probable es que volvamos a un crecimiento mediocre. Es que esa es la palabra. Ya, un crecimiento mediocre que, sin embargo,
Nuestra economía ha venido mostrando, digamos, esa desaceleración, digamos, de forma previa a varias de las cosas que tú has planteado. Sin duda que han contribuido, por ejemplo, las 40 horas o el aumento del salario mínimo de forma importante en estos últimos años, la misma ley que hace la reforma del sistema de pensiones. Digo, anterior a eso ya estábamos teniendo un bajo crecimiento económico. Sí. ¿Qué crees tú que empezó a pasar en nuestra economía? Caímos en la trampa del ingreso medio, que es un típico problema que tienen países que venían como nosotros. En algún momento nosotros hace 15 años, un poco más, proyectábamos ser como Portugal a fines de esta década, y hoy día estamos muy lejos de conseguir ese objetivo. Sí. Mira, hay nuevamente varias explicaciones, pero ahora las voy a decir por orden de importancia, ¿ya? Esta vez sí. Hay una nueva disciplina dentro de la economía dedicada a estudiar las instituciones, ¿ya? Y quizás lo más popularmente conocido en esa línea es este libro de Robinson y Acemoglu que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan las naciones? Es un gran libro. Es un gran libro. Robinson es premio Nobel de Economía precisamente por los trabajos que ha hecho, no solo en ese libro, sino que desde mucho antes, junto con otros colegas que han estado en la misma idea, y que básicamente lo que plantean ellos es que los países que tienen instituciones sólidas que funcionan bien para los objetivos que tienen esas instituciones, y que tienen una visión más liberal en el sentido mercantil de la palabra, uh-huh. ¿Ya? Los derechos de propiedad, los elementos que son muy básicos para las economías de mercado. Les va bien, y en cambio las naciones, los países que tienen instituciones donde impera la corrupción, donde los intereses corporativos están por sobre el interés nacional, donde las instituciones se desvían de lo que de la razón por la cual fueron creadas, son las que fracasan. Claro. Y para decirlo en breve, la diferencia está en las reglas del juego. Y las reglas del juego se ponen desde la política. Y entonces, cuando la política empieza a funcionar mal, lo que uno debería esperar es que las instituciones se empiecen a debilitar. Lo primero es que dejan de marcar progreso con el tiempo, se estancan y se deterioran. Y en el caso particular de Chile es evidente que ha habido un deterioro en la calidad de la política ya desde hace varios años. Eso es un factor. El ejemplo quizás más, pero es solo un ejemplo, porque la crispación en la política es evidente, que antes no existía. No, pues antes no. Mis rivales son mis enemigos. Eso en política es todo lo contrario de lo que es una convivencia cívica razonable. Cuando fue la acusación contra Yasna Proboste, ministra de Educación de Bachelet I, tuvo una vuelta de mano después de una acusación constitucional contra Harald Beyer en Piñera I, que era también ministro de Educación, y fue elegido Harald Beyer para la vuelta de mano por haber acusado antes, y a partir de allí el número de acusaciones constitucionales fue creciendo y creciendo, siendo el peor momento cuando se acusó a Piñera. Se acusó al presidente Piñera. Eso es un golpe de Estado. Eso es un impeachment que es muy grave. Uh-huh. O sea, cualquier acusación constitucional es muy grave. Claro, pero contra un presidente y dos veces... Pero no debiera formar parte de las trincheras políticas.
las acusaciones constitucionales. Yo me alegro mucho que haya fracasado la acusación contra el ministro Grau, porque la razón principal por la cual fracasó es porque se dieron cuenta que Chile tiene que hacer un cambio de la manera como se hace política. Y yo creo que esa es una buena razón y abre una pequeña ventanita de luz hacia adelante de que quizás esto es algo que pudiera empezar a revertirse. Entonces, esa es una primera razón. En segundo lugar, el crecimiento económico no fue parte de las prioridades ni de los gobiernos de Bachelet ni de los gobiernos de Sebastián Piñera. No estaba o sea, se puede hablar de crecimiento, que queremos crecer más, pero de ahí al momento que entra en conflicto con otras cosas, lo que se termina sacrificando es el crecimiento, ¿ya? En Chile, mientras el resto del mundo estaba bajando los impuestos a las empresas, en Chile se subían. Eso típico de país provinciano, insular, que no mira qué es lo que pasa en el resto del mundo y andaba a contrapié. Y eso ocurrió en los gobiernos de derecha y ocurrió en los gobiernos de izquierda. Uno no le puede echar la culpa a solamente un sector. Pero eso es un ejemplo de sencillamente que los gastos que tengo que atender son más importantes que el crecimiento, ¿ya? Otra razón muy importante es que todos los países de ingreso medio que han logrado, que en alguna vez fueron siendo de ingresos medios, pudieron dar el salto y ser economías avanzadas, de acuerdo a la clasificación del Fondo Monetario. Todos ellos, todos los que dieron ese salto con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, tuvieron periodos muy largos, 3 décadas por lo menos, en que las exportaciones crecían más rápido que el Producto Interno Bruto. O dicho de otra manera, la locomotora para crecer estaba dada por la competitividad internacional. Uh-huh. Y en Chile, las exportaciones entre el año 2010 y el año 2023 se estancaron. Crecieron a un poco más de un 1% por año. O sea, en vez de ser la locomotora, eran un lastre para el crecimiento, crecían menos. Y nunca las exportaciones fueron una prioridad para los gobiernos de turno ni para los partidos políticos. ¿Por qué? Si cuando a uno, así como la vida le andan diciendo que la exportación es el motor de la economía chilena, ¿por qué nunca fue una prioridad? Considerando que nuestro país jamás va a ser una economía que dependa del consumo interno, por el tamaño, por el tipo de ingreso. Sí. Bueno. O sea, no hay que ser economista, digamos, para sacar esa conclusión. Sí. Porque al final las prioridades se entienden que al momento que tú tienes conflicto entre este objetivo y este otro, es prioritario aquel que tú favoreces, ¿ya? Y en el caso de las exportaciones no era el que se favoreció. Mira tú ahora las medidas que se tomaron para enfrentar el aumento de precio del petróleo con la guerra en el estrecho de Hormuz. Dentro de esas medidas se le aplica un impuesto que nunca habían pagado antes a los consumidores de diésel para uso industrial. Y ahí están la minería y la pesca, claro, de exportación. O sea, se pensó que era más importante recaudar plata para sanear las cifras fiscales que las exportaciones. Entonces, cuando tú
cuando tú me preguntas, significa que el gobierno piensa que las exportaciones no son importantes. No creo que piensen eso. Pero hay cosas que parece que son más importantes que las exportaciones. Entonces, esa priorización es la que se fue perdiendo y se fue perdiendo de a poco. No es que haya una fecha que uno dice a partir de tal fecha, no, claro. Ahora, debo dejar plantear esta pregunta, vamos a ir a la pausa, pero hay quienes dicen que donde se profundizó mucho parte de la situación que estamos enfrentando, tanto política como económica, es a partir de las reformas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Te voy a dejar plantear esa pregunta para que la reflexione. La pausa es breve, te digo, sí, así que vamos a ir a la pausa. Estamos con Manuel Marfan, economista, un hombre muy destacado en la historia de nuestro país, conversando en Mirada Infinita. Vamos a esa pausa, estamos de vuelta de inmediato. Profundidad, sentido y pluralismo. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Este invierno se congelaron las tasas y Unión Coop, como siempre, la rompe. Con depósitos a plazo, 3,6% a 180 días, 7,8% a 360 días y 11,88% a 540 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero o tu negocio antes del 31 de julio. No esperes más para romperla. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. Me cambié a FP Plan Vital recién. ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. ¿Estás listo para vivir una experiencia total? Esto es fmtiempo.cl. Sí, la misma FM Tiempo, pero ahora en versión digital. En nuestro sitio www.fmtiempo.cl encontrarás la clásica música de Radio Tiempo, playlists temáticos emocionantes y podrás descubrir los mejores podcasts de Mega Media. No lo olvides, visita fmtiempo.cl y continúa disfrutando todo su contenido, en vivo o cuando tú quieras. Hay cosas que no necesitan exagerar para demostrar calidad, como el nuevo papel higiénico Blanco del Sur, fabricado con celulosa 100% virgen, suave, de gran textura y tecnología TCPH. Fueron los primeros en compactar el rollo para entregarte más metros en menos espacio. Porque la verdadera eficiencia no está en verse más grande, sino en durar más y cumplir con lo que se ofrece. Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Búscanos en supermercados o almacenes y conócenos en blancodelsur.cl. Ajustar presupuesto, revisar el reporte financiero, pagar sueldos, contratar a un nuevo ejecutivo, coordinar al equipo, buscar nuevos clientes, llamar a los inversionistas, ganar la licitación, revisar los ajustes de la propuesta, redistribuir la carga de horas, analizar los estados de los últimos 5 años. Respira. Sabemos que manejar una empresa es difícil. Por eso, los planes de tu compañía lo tienen que hacer fácil. Con WOM Empresas tienes planes a precio justo, atención personalizada 24/7, promociones por 18 meses y roaming en más de 100 países. Pórtate ahora en WOM.cl/empresas o en cualquiera de nuestras sucursales. Es fácil, es WOM Empresas. En uno de los rincones más aislados del planeta, más de 86.000 personas transformaron el talento del sur en el segundo producto más exportado de Chile. Hoy, el salmón chileno llega a más de 100 países. Una proteína sustentable, creada con ciencia, innovación y orgullo. Porque Chile no es el fin del mundo, es el principio de lo que viene. Salmón Chile.
Santi, qué depresión llegar de viaje y tener que secar toda esta ropa húmeda. Ya no cabe nada en el tendedero. Ay, amor, sé que no nos cabe una secadora, pero el edificio va a tener una lavandería autoservicio Prontomatic y podremos secar la ropa de una. ¿En serio? Sí. Pero qué lata las monedas. No, si es con una app, súper fácil, tranquila. Dime que abrirán pronto. Sí, pronto. Somos Prontomatic y tenemos la solución de lavandería para tu edificio. Conócenos en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también los puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1, Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, la radio de Mega Noticias. Mega Noticias, el ecosistema informativo más grande de Chile, siempre está a tu lado. Si te afecta, nos importa. Mega Noticias, si te afecta, nos importa. ¿Te imaginas pagar solo 10 pesos por toda tu compra? Porque ahora cada jueves en Farmacias del Dr. Simi, una persona será beneficiada de manera aleatoria en cada una de mis farmacias en todo Chile y podrá pagar solo 10 pesos por toda su compra. ¿Escucharon bien? Sin importar el monto de su compra. De manera aleatoria, una persona podrá pagar solo 10 pesos. Porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, la radio de Mega Noticias. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Estamos de vuelta, ya en Mirada Infinita, conversando con el economista Manuel Marfan. Viste que me corta la pausa, te lo digo. Manuel, ¿coincides con que cuando se hace la pregunta en qué momento se jodió Chile, en qué momento se jodió el Perú, que en el caso chileno, donde hubo una profundización de los problemas que tenemos hoy día, fue a partir de las reformas tributaria, educacional, política, incluso laboral del segundo gobierno de la presidenta Bachelet? Que pudieron haber contribuido, no necesariamente que sean las responsables, pero porque además esas reformas pueden haber tenido, y sin duda, digamos, dificulto que alguien pueda pensar realmente lo contrario, tenían un muy buen objetivo. Que lo hayas conseguido no es otra cosa, digamos. Sí. Mira, déjame partir diciendo lo siguiente. Yo milité 30 años en el Partido Socialista y yo renuncié al Partido Socialista durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Yo era muy contrario en particular de la reforma tributaria. Con algunos colegas hicimos una propuesta alternativa y la respuesta fue un portazo. Nosotros negociamos con la oposición, no dentro de la coalición que tiene que acatar. ¿Ya? Dicho eso, para que quede claro la actitud que yo tenía en esa época, yo no creo que haya sido culpa de la presidenta Bachelet. Yo creo que el deterioro de la política ha llevado a tratar de buscar salvadores de la política. Y la presidenta Bachelet, cuando fue elegida presidenta, llegó a tener una popularidad cercana al 80%. El capital político que ella tenía era más que la suma del capital político de todos los partidos políticos. El capital político que ella tenía era mayor que el capital político de la suma de la Cámara de Diputados y el Senado. Y eso no es normal. Eso es anormal. Anormal. Esa es una anormalidad que te está reflejando que la política ya estaba muy enferma en ese momento. ¿Ya? Y entonces, cuando tú tienes ese poder,
yo entiendo a la presidenta Bachelet que haya dicho, mira, voy a elegir un ministro de Hacienda poco conocido, un ministro del Interior poco conocido, Peñailillo y Arenas, y no queremos a gente que venga con ideas propias. Esto de que no queremos gente que venga con ideas propias fue dicho, ¿ya? Y los que teníamos ideas propias, por lo tanto, quedamos out. Pero ¿fue culpa de ella? ¿O ella fue una causa de una consecuencia de una política que ya venía muy enferma? ¿Ya? Llevamos 5 gobiernos consecutivos que han llegado al poder desde la oposición. Uh-huh. Y con propuestas muy raras, varios de ellos. Por ejemplo, a ver qué se te viene primero a la mente. Nadie se hubiera imaginado hace 5 años atrás que Kast iba a ser presidente. No, nadie. Probablemente tampoco años atrás alguien se hubiese imaginado que Boric iba a ser presidente. Claro. Entonces son experimentos. Bueno, y podríamos decir que también con Bachelet a uno lo hubiesen dicho 2 años antes, tampoco uno dice, no me lo imagino. E incluso con Sebastián Piñera hubo quienes dijeron, no, va a ser muy difícil que alguna vez Chile elija un hombre como Piñera como presidente. O sea, digo, la realidad supera la ficción. Sí, está bien. No es culpa de esas personas. No, evidentemente. Evidentemente. Es un problema de que la política en general en Chile pesa poco. Los partidos políticos se han ido transformando en agencias de empleo. Les gusta llegar al poder porque así pueden colocar a sus operadores pues, todas esas cosas forman parte de una enfermedad que hay que empezar Y entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que los problemas de la economía chilena y de la política chilena, por las razones que señalé antes, que van de la mano, vienen de antes del gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Mira tú, en el Frente Amplio pasó una cosa muy curiosa. Esto se lo escuché yo al presidente Boric en una entrevista que le dio a don Francisco. Mira tú cómo uno aprende por los medios de comunicación también, ¿ya? El expresidente Boric, ya en ese momento, o sea, el presidente saliente, ya había sido la elección, Kast ya era presidente electo, pero todavía no había asumido. Dijo, para nosotros fue un golpe muy fuerte haber perdido la primera reforma, la Convención Constitucional. Claro. Porque nos quedamos sin agenda. Y entonces tuvimos que ponernos a pensar en qué es lo que vamos a hacer en el resto del gobierno. Y recién allí se pusieron a pensar en serio y yo creo que mejoraron, siguieron haciéndose muchos autogoles, pero mejoraron muchas cosas, ¿ya? Pero ese era otro experimento también. Un experimento que... O sea, esa convención constitucional, si tú te fijas, eran puras minorías. Están bien representados los pueblos originarios, las minorías sexuales, las regiones, los temas medioambientales, etcétera. Pero no había ni una agenda de las cosas que realmente una constitución, o sea, yo no quiero ningunear esos temas, son todos ellos muy importantes y obviamente que aportan a la convivencia, a que el país es de todos, preocuparse de los que son discriminados. Pero el tema principal de una constitución política es cómo se ejerce el poder. Ese es el tema principal. Y en eso el conjunto era vacío. Lo único que se dijo respecto de eso era eliminar el Senado.
y que hubiera solamente la Cámara de Diputados, pero por una cosa bien manipuladora, y era porque la Cámara de Diputados aprobaba las locuras y el Senado las paraba. Entonces, ese ejercicio de reflexión en el gobierno de Boric yo creo que le hizo muy bien el Frente Amplio en su momento. Entonces, yo fíjate que para no ser tan pesimista, porque lo que estoy diciendo todo es muy sombrío hasta ahora, pero yo siento, es mi sensación actual, que soplan vientos en la dirección de tratar de mejorar la calidad de la política. Y tengo dos observaciones al respecto. Bueno, una, la que ya mencioné, que no prosperó la acusación constitucional contra Grau, pero lo importante de eso, lo más importante para el argumento que estamos dando, es que la razón por la cual no prosperó es porque hay que mejorar la calidad de la política. No podemos seguir en esto. ¿Ya? Esa fue la principal razón por la cual se descolgaron senadores de Renovación Nacional y de la UDI. Y la segunda es que yo, entre paréntesis, a mí me tocó ir a la Cámara de Diputados y argumentar, y la sensación que tuve era que este argumento de mejorar la calidad de la política estaba siendo escuchado con atención. O sea, era un tema. Era un tema. Ya. Era un tema. Y también cuando fui a la Comisión de Hacienda del Senado, que me invitaron para el proyecto de ley de misceláneo y de reconstrucción, hice el mismo argumento de la importancia de la política y de la buena política para que el país progrese. Que este proyecto de ley está muy encapsulado, que el crecimiento hay que abordarlo desde muchos lados. Y este proyecto está muy encapsulado en el tema tributario solamente, y que con eso no alcanza. Que un grupo de economistas que vamos desde el centro hasta la izquierda democrática, publicamos una carta en el Mercurio mostrando nuestra disponibilidad para participar en una mesa técnica para mejorar aspectos del proyecto de ley que tienen que ver con cómo combinar bien crecimiento y equilibrio fiscal, ¿ya? Sostenibilidad fiscal. Que para eso la discusión técnica es ver cuánto cuesta y cuánto es el impacto, de manera tal que los que cuestan mucho con poco impacto se mejoren, claro, y los que cuestan poco y mucho impacto se mantengan, ¿ya? Esas eran las reglas del juego. Conté allí que antes que se publicara, la noche antes que se publicara esa carta en el Mercurio, yo llamé al ministro García Ruminot, con quien nos conocemos desde hace muchos años, porque él estuvo siempre, fue miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara cuando era diputado, y de Hacienda en el Senado cuando era senador, salvo cuando fue presidente del Senado. Para decirle que venía esta carta, incluso se la mandé, y que por favor tratara de evitar un portazo. Y no hubo portazo. Tampoco hubo una aceptación, pero no hubo portazo. Esa oferta está ahí, está disponible. Y que en un proyecto de esta envergadura, que se apruebe por un par de votos, le resta valor,
porque si los gobiernos van cambiando de signo uno tras otro, la próxima mayoría va a revertir esto. Y entonces no tiene impacto. Estos proyectos de esta envergadura tienen que aprobarse por mayorías amplias. Y las mayorías amplias se construyen a través de la política, y que parte del problema es que los ministros de Hacienda piensan que saben de política cuando en realidad son amateurs en política. Aquí necesita que se participen políticos profesionales. Y el gobierno los tiene. Claudio Alvarado es un político que es muy respetado por moros y cristianos, y para qué decir García Rumino. Dije René García. No, sí, José García. Es que tengo un gran amigo, René García. José García Ruminot. También. Yo creo que si no hubiéramos hecho esa gestión habríamos recibido un portazo. Entonces, y que en el Senado existe la oportunidad de que pueda haber un diálogo entre rivales políticos, pero no enemigos políticos, en el cual pueda salir ganando el país. Y yo creo que eso es algo que está todavía tiene una posibilidad de que ocurra, ¿ya? El Partido Comunista y el Frente Amplio se restaron, ya. Pero todavía está el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana. Existe una posibilidad de que pudiera haber una mesa técnica donde estén presentes también políticos profesionales, que se den cuenta de los beneficios que le otorga al país los acuerdos para avanzar en esta dirección. Entonces, yo creo que este diagnóstico de que la política funciona mal es un diagnóstico que yo creo que es compartido por los buenos políticos que existen. Uno suele ver más a los más estridentes, porque esos aparecen más en los medios. Y son estridentes por lo mismo. Pero Chile tiene, la política sigue atrayendo talentos, y existen esos talentos, yo diría, en todos los que han sido los partidos tradicionales. Yo no conozco mucho a los republicanos, no me ha tocado convivir con ellos, pero me parece a mí que ¿por qué no, digamos? ¿Ya? Si hay allí políticos patriotas que les importa más el país que el partido, yo creo que existe espacio para que puedan sentarse a conversar. Ahora, ¿tú ves que esos ánimos de diálogo existen? Uno ve divisiones dentro de las derechas, se tratan de derechita cobarde, se cuestionan, presentan acusación constitucional y no se respaldan, y por otro lado vemos también en la izquierda que hay sus propias divisiones dentro del Partido Socialista, incluso hay camarillas, sí, y peleas bien estridentes. Sí. ¿Sientes que en el fondo cuánto de eso puede estar contaminando la posibilidad de avanzar en los acuerdos que Chile necesita? Obvio que contamina, pero lo que más contamina es cuando tú tienes que las visiones más extremas toman unilateralmente un camino y después exigen que los otros sean solidarios con un camino que siguieron sin haberles preguntado. Uh-huh. Pasó eso con la acusación constitucional. Eso fue una aventura de los libertarios primero del Partido Republicano, y después se quejan de que la UDI y los otros no fueron solidarios. Si querían esa solidaridad debieron haberles preguntado antes. Claro. Ya. Y en la izquierda ha pasado más veces que en la derecha lo mismo, ¿ya? Y que son tironeados. Curiosamente, cuando tú ves las encuestas políticas, el centro político es
es la mayoría del país. Pero cuando tú tienes una izquierda y una derecha, dentro de la derecha los más puntudos terminan dominando la escena. Acércate al micrófono. Y dentro de la izquierda los más puntudos también han terminado. Pero eso es algo que es parte también del daño que se hace a la política, porque allí no hay ningún interés. En general, esos dos polos buscan, los enemigos los tienen dentro del país. El centro, en cambio, tiende a pensar que todos cabemos en nuestro país y que los desafíos son de todos. Todos tenemos un espacio y que nuestro desafío es ganarle al resto del mundo. Es avanzar en competitividad, llegar a ser un país más próspero, un país que algo que se ha perdido en Chile con este crecimiento mediocre, que los hijos puedan ser mejores que su papá. Piensa tú, la persona que trabajaba en los programas especiales de empleo en los 80 y que vivía en la pobreza y que pasó a ser clase media y que tuvo hijos que tuvieron la posibilidad de entrar a la universidad y que son clase media, con los problemas de la clase media. Con todo lo que representa, claro. Claro, que cuesta llegar a fin de mes. Es el principal problema de la clase media es cómo llega a fin de mes, porque como no son ricos, no tienen reservas a las cuales recurrir, y están obligados a generar ingresos todos los meses. Y terminan muchas veces endeudándose para pagar cuentas corrientes, digamos, cuentas del mes a mes. Claro, entonces, claro, pero eso es una etapa que es muy superior a la pobreza. ¿Ya? Es muy superior. Es otro problema. Es otro problema. Y entonces, esa posibilidad de que los hijos sean mejores, que tengan más posibilidades, que sean menos discriminados, que no sufran las discriminaciones que sufrieron sus papás. Pongámoslo en esos términos, que no sufran el drama de la pobreza y así sucesivamente. Con tasas de crecimiento del 2% imposible. Y por lo tanto, yo soy economista, que yo creo en los incentivos. Es muy caro tener hijos. No es raro que la tasa de natalidad esté cayendo. Y qué posibilidad hay que esos hijos sean mejor que los papás. Bajísimo. ¿Ya? Entonces, el que podamos aspirar a que Chile vuelva a tener esperanza de una mirada que en una generación el país puede cambiar. Porque si la siguiente generación es mejor que la actual, obviamente que eso es progreso. Es algo que a mi juicio es muy difícil de lograr si tú crees que los enemigos están dentro del país. Y eso no es la mayoría del país, porque la mayoría del país está al centro, y es posible que ahora, ojalá, no sé si es el escenario más probable, pero sí es posible, porque están dadas las condiciones para que haya un acercamiento entre los más moderados de la coalición de gobierno y los más moderados de la oposición. Manuel Marfán conversando hoy con nosotros. Manuel, siento que nos quedaron demasiados temas pendientes. A ver si hacemos una nueva junta en un par de semanas más para hablar del mundo y su economía, ¿te parece? Bueno, encantado. Eso pues. Es muy entretenido también, pues. Mirar cómo el mundo se está moviendo en materia económica, ¿te parece? Muy bien, pues. Manuel Marfán acompañándonos hoy en Mirada Infinita. Muchas gracias, Manuel. Entender Chile y el mundo, más allá de la noticia. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga, por Infinita 100.1.
la radio de Mega Noticias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Santo Tomás es una red de agentes transformadores que se articula para generar impacto en nuestros territorios a través de la vinculación con el medio, la investigación e innovación, construyendo una comunidad conectada y comprometida con el desarrollo y los desafíos del país. En lo que dura esta mención, puedes cambiarte a AFP Plan Vital. Sí, porque en AFP Plan Vital puedes hacer tu traspaso simple y fácil desde su web, planvital.cl, vía WhatsApp o a través de videollamada con un ejecutivo. Ahorra y cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital. Tus ahorros tienen más potencial del que crees. En Unión Coop encontrarás depósitos a plazo con las mejores tasas del mercado para alcanzar tus metas financieras. Sucursales en todo Chile y simulador de inversión disponible en unioncoop.cl. Esto es Mirada Infinita. Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto fue Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita fue una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. TEC presenta, primero,